Caseros, y entre las efemérides más destacadas del día, sin lugar a dudas, está la batalla de Caseros. Por eso hemos convocado al profesor de Historia, al profesor Omar Brickman. Omar, muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerte esta noche aquí. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les va todo? Sí, bien. Creo que una fecha que por ahí recién charlábamos fuera de cámara que pasa un poco desapercibido Sí. por el tema de que por ahí estamos en vacaciones. Exacto. Y bueno, si bien es feriado por ahí a nivel provincial, no tiene una connotación nacional como la que debería tener tal vez. Exacto, y además hay muchos comercios abiertos en esta jornada. Sí, así que por eso. Y justamente lo que pretendemos es poder contarle a la audiencia y sobre todo a los chicos de qué se trata, qué fue la batalla de Caseros. Lo que sabemos a través de los libros de historia, que es el enfrentamiento entre el ejército de la Confederación Argentina, liderado por Rosas, contra el ejército grande, liderado por el entonces gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, ¿no? Este es el dato histórico, pero es interesante saber cómo se llega a esta situación, por qué se produce la batalla de Caseros. Bien. Sí, más allá de los datos técnicos, de la logística, de la estrategia que cada uno de los ejércitos empleó en ese momento, la batalla de Caseros, digamos, hay que enmarcarla siempre en un proceso histórico. Es decir, es como uno cuando hace una revisión histórica, digamos, o una interpretación, porque hay un filósofo alemán que decía que no existen los hechos sino las interpretaciones. Este hecho histórico, particularmente como otros más de la historia del siglo XIX en la Argentina, tiene muchas aristas, digamos, ¿no? Y bueno, básicamente hay una confusión. Muchas veces me pasaba con alumnos a veces que me decían, Rosas era unitario, profesor, ¿no? No, pertenecía al Partido Federal tanto como Urquiza. Lo que sucede es que hubo ahí un choque de intereses, porque los dos eran estancieros, uno era estanciero en Buenos Aires, el otro, en el caso de Rosas, Urquiza acá en Entre Ríos. Los dos tenían saladeros, los dos tenían embarcaciones, es decir, hacían negocios con Europa, específicamente con Inglaterra en ese momento, con las carnes más que nada, ¿no? Y bueno, el intercambio que había de la materia manufacturada que los ingleses nos vendían a nosotros, y de Francia también. Rosas tuvo una política más bien proteccionista, por eso también se conoce por los libros, y empezaron a ver cuestiones de la permanencia en el poder también de Rosas. Es importante destacar porque, bueno, es como que se enamora del poder, y bueno, él está 2 veces presidiendo en 2 periodos, pero que abarcaron 27 años más o menos, casi 3 décadas en el poder, en lo que era la Confederación Argentina, ¿no es cierto? Y bueno, él tenía, se había delegado en él el control de las relaciones exteriores. Entonces ahí manejaba también el control de los ríos, ¿no? Y eso empezó a afectar un poco también a Urquiza. Pero los dos pertenecían al mismo partido, así que ideológicamente el federalismo, después de 1828, con el asesinato el fusilamiento de Dorrego, se había consolidado como el poder más fuerte. Pero había líneas internas, obviamente. Es decir, nuestra historia argentina es así, ¿viste? Es el Boca River, el Ford Chevrolet, unitario y federal. Entonces nuestra historia siempre estuvo jalonada así, y sigue hasta hoy en día tal vez, como partida en dos, ¿no? Fragmentada o muy polarizada. En ese momento, Urquiza, en ese ejército grande que él conforma, utiliza fuerzas brasileñas, uruguayas, de la provincia de Corrientes, entrerrianas, algunos unitarios, aunque parezca mentira, como el enemigo común era el objetivo por ahí, era derrocar a Rosas. Entonces ahí todos se unían en ese motivo, ¿no? Pero Brasil tenía otro motivo, Uruguay tenía su motivo, los unitarios tenían su motivo, ¿no? Un grupo unitario, entre ellos Bartolomé Mitre y inclusive Sarmiento participan del ejército grande. Sí, exactamente. Entonces por ahí es medio loco, y por eso viene la confusión. Inclusive Urquiza, al final de cuando él sale vencedor, obviamente el 3 de febrero, esa batalla dura entre 6 y 5 horas. Dicen, a las 2 de la tarde estaba resuelta prácticamente. ¿Empezó a las 9 de la mañana? Pero sí, a las 2 se resolvió. Y bueno, ya estaba, se va Rosas a Buenos Aires, porque la batalla fue en lo que es la zona del Palomar ahora, pero en un lugar que era muy pequeño. Sí, era de la familia Caseros, era una estancia, pero es la zona del Palomar, no es la localidad de Caseros. Claro. Y bueno, él se va al 4, se va en un buque a Southampton, a Inglaterra, y ahí muere en 1877, termina sus días ahí, ¿no es cierto? Pero Rosas mantiene una correspondencia epistolar, digamos, ¿no? Con Urquiza hasta que muere, ¿no? Muere un poco antes,
Urquiza, pues, asesinado, ¿no es cierto?, pero mantiene una correspondencia, inclusive amigable. Inclusive él como que se arrepiente, dice, bueno, ¿qué he hecho? Porque fue funcional en su momento a esos objetivos que te decía hoy. El objetivo era derrocarlo a él, cortar el poder, pero los medios o la intención de cada uno era, había como objetivos particulares, digamos, ¿no? También, y Brasil, por ejemplo, quería, bueno, no quería que la Confederación tome Uruguay, ¿no? Porque Uruguay era posible que sea provincia argentina. Claro. Entonces el temor era ese. Los uruguayos, bueno, también Rosas había sitiado Montevideo, o sea, una serie de cosas que cada uno tenía sus motivos, ¿no? Pero yo siempre digo, hay que medir, por eso siempre en la parábola final hay que ver siempre, cuando uno analiza un hecho, ¿no? Si yo digo, bueno, Urquiza solamente veo un punto de Urquiza, claro. Y bueno, la historia está dividida entre urquicistas y rosistas. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, digo la soberanía nacional, ¿quién la defendió? Y Urquiza, Rosas, ¿no? Cuando hace frente al bloqueo anglo-francés, cuando intenta impedir que los brasileños vengan acá, es decir, Urquiza también lo usó, fue funcional, ¿no es cierto? Pero los que terminan verdaderamente ganando son después Mitre justamente y Sarmiento, que eran unitarios, ¿no? Porque después en Pavón Urquiza pierde, o entrega la batalla, digamos, y bueno, ahí veamos la historia del siglo XIX, después de Pavón, hasta la actualidad. Y díganme si en la Constitución Nacional que se sanciona gracias a Caseros, ¿no? Caseros es como que va a alumbrar, va a parir, ¿no? Sí. La Constitución, ¿no? Exacto. De la mano de Alberdi, que Alberdi le decía a Rosa, gobernador, sancione la Constitución, y él se negó, es decir, por esa testarudez o ese enamoramiento del poder, ¿no es cierto? Es lo que por ahí yo, si hago un juicio de la historia, lo puedo condenar a Rosas por eso, ¿no? Por decir, bueno, mirá, se demoró, ¿no? Lo que no hizo Rosa lo hace Urquiza, ¿no? De la mano de Alberdi, porque Alberdi publica en el 52, publica un año antes de la Constitución, publica bases y puntos de partida de la organización política de la República Argentina, que es básicamente un tratado de lo que después en la Constitución se va a hacer, que es más resumida, podríamos decir, y también el pronunciamiento de Urquiza, que es antes, pues, o sea, 3 hechos son importantes. Batalla de Caseros tiene un antes, un durante y un después. Anterior a esto fue el 1 de mayo, ¿no? Exacto. Y bueno, justo después, 2 años después, se da el 1 de mayo la sanción de la Constitución. En el medio está la batalla de Caseros. Sí. ¿Qué es lo importante de Caseros? Para mí es una tragedia griega o tragedia argentina. ¿Por qué? Porque se enfrentaron argentinos y mueren. Fue una guerra civil, una guerra fratricida. Una guerra civil. Como una guerra fratricida. Se enfrentaron alrededor de 50.000 hombres, ¿no? Sí, entre 22.000 de las fuerzas de Rosas, claro, y 24, 26 de la fuerza. Hubo muy pocas. Había brasileños también, uruguayos, sí, entre 1.000 y pico de muertos, ¿no? Sí. Pero el tema es, vuelvo a decir, una cuestión que voy a decir, los dos son federales. ¿Y por qué se pelearon, no? Bueno, es más profundo, tal vez daría para hablar horas de esto, ¿no es cierto? Sí. Yo traté de resumírtelo un poco, pero para mí, yo lo considero como una tragedia, porque ¿por qué pelearse entre dos? Claro. Es decir, santafesinos entraron, nos peleábamos, sí, es decir, Ramírez con López en su momento, es decir, todo el caudillismo del siglo XIX fue perseguido inclusive por Sarmiento, por ejemplo, por Mitre. Omar, ¿y por qué todas las diferencias se resolvían con conflictos bélicos en aquella época? ¿Cuál es la razón? Hoy, a través de la televisión, somos testigos de enormes debates, peleas públicas, donde los legisladores, por ejemplo, dirimen sus diferencias, pero lo hacen a través de la palabra, ¿no? Antiguamente no era así. No, en el caso en el caso de los países, ahí tendríamos que por ahí hacer comparaciones, ¿no? España tuvo una guerra civil, sí, en el 36 al 39, ¿no? Pero ahí era una ideología bien marcada, ¿no? Republicanos de izquierda, ¿no? Comunistas o socialistas, y los franquistas o los fascistas, digamos, de derecha, ¿no? Entonces ahí es como que se polarizó bien la sociedad. Acá en la Argentina por ahí eso no se dio después con el tiempo, o como si se resuelve por vía pacífica, porque en general la Argentina en el siglo XX no va a tener conflictos bélicos como los tuvo en el XIX, internamente obviamente, sí, no salvando lo de Malvinas. Sí. Entonces, por ahí creo que fue un triunfo, creo que Caseros es importante, porque vuelvo a decirte, tuvo como nacimiento la Constitución, claro, y creo que ahí se plasmaron los derechos, las garantías de cada ciudadano. Y creo que en general es un pueblo pacífico el argentino, y bueno, y lógicamente tal vez hoy no se llega a un conflicto bélico tampoco, porque
en el fondo de toda guerra hoy en día también hay una cuestión económica. Es decir, si la venta de armas es un negocio obviamente y bueno, es una industria más en el mundo. Y tal vez en Argentina ya sería para un análisis más sociológico, filosófico, no sé, psicológico. Pero pienso que hay otros valores, ¿no es cierto? Y tal vez si hay una diferencia, que vos sos de un partido político, llamale socialista, de izquierda, de derecha, o liberal, o peronista, o radical, como quieras llamarle, o anarquista, tal vez hay un debate, como decís vos, a través de la diplomacia, no a través de un enfrentamiento bélico, digamos, ¿no? O inclusive cuando ves en otros países que muestran más que nada en Oriente, a veces en Corea, se ven los debates a veces de legisladores y bueno, y ve que van a las piñas, y bueno, y acá tal vez no se ha llegado a eso. Hay insultos verbales que a veces son más fuertes que un golpe físico, ¿no? En lo personal, ¿cómo se llevaban? ¿Cuál era la relación entre Urquiza y Rosas? Decías que hasta el final de su vida seguía manteniendo una comunicación epistolar, pero ¿eran diferencias por pensar políticamente diferente o tenían cuestiones personales también que los dividían? Yo, digamos, te voy a contar por ahí lo que yo he leído, obviamente, tal vez haya mucho más información, pero mi interpretación del caso es que chocaron sus intereses económicos hasta 1850, entrado el 51, antes del pronunciamiento, Rosas le prohíbe más que nada vender ganado vacuno al exterior, le impide la libre navegación de los ríos, ¿no? El Paraná y el Uruguay a Urquiza. Entonces creo que es el punto de quiebre. Pero después los dos se dedicaban a lo mismo, eran tanto Urquiza como Urquiza inclusive llegó a ser en el mundo el saladero más poderoso del mundo hasta ese momento, hasta que se inventó el frío después nuevamente, ¿no? A final del siglo XIX, ¿no? Con los frigoríficos. Pero hasta ese momento era un hacendado muy poderoso, los dos, es decir, los dos se dedicaban a lo mismo básicamente. Y entonces pienso que la diferencia fue más bien económica y en el fondo un poco de poder también, porque creo que el ego también estaba también en cada uno de ellos, ¿sí? Yo en eso ahí por ahí, haciendo un juicio, como te decía hoy, de Rosas, que por ahí me quedaba con Rosas en el sentido de que defiende la soberanía nacional, ¿no? Hoy en tiempos en que hablamos tanto de esto, ¿no? De esa independencia económica que es importante para que otro país no te pueda dominar, ¿no? Y vos tenés resuelto tu política. Si vos tenés la economía que está por encima de la política, estás en un problema. ¿Por qué país podés manejar si hay una empresa económica que te va a decir que tenés que legislar, que tenés, ¿se entiende? ¿No? Entonces, en ese momento yo creo que Urquiza no tenía ese hambre de poder, rescatando una virtud importante me parece, ¿no? Porque, como entrerriano también, el hecho de que cuando él en Pavón se enfrenta con Mitre, podría haber ganado la batalla, se retira y bueno, una de las causas por la cual López Jordán, que era medio hermano de Francisco Ramírez, lo asesina o lo manda a asesinar. Una es que lo toma como una traición, el abandonar el campo, y como que entregó las banderas al federalismo, y otra era por esta cuestión también cuando derrocó a Rosas, ¿no? Es decir, el derrocamiento de Rosas y el exilio de Rosas es como el resultado de la batalla de Caseros. Pero vuelvo a decirte, lo más importante es el nacimiento dio apertura a la constitución que tenemos hasta ahora. Y se suele decir que cuando un presidente ocupa el sillón, ¿qué te dicen a vos? ¿Te dicen el sillón de Urquiza? No, el sillón de Rivadavia. Pero Rivadavia asume como presidente con dos constituciones que fueron unitarias y que se derogaron, la del 19 y la del 26, ¿no? Entonces, 1800, ¿no? La primera constitución, la que tenemos hasta hoy en día con sus reformas, hasta la del 94, la última, es la que Urquiza sanciona, ¿no? Entonces, el primer presidente, el sillón debería ser de Urquiza, no de Rivadavia, ¿no? Es una cuestión histórica. Pero vuelvo a decirte, el federalismo creo que no triunfó, porque en la práctica hay toda una apertura federal, las provincias tienen su autonomía, sus constituciones, pero Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, es la frase, ¿no? Sigue habiendo un centralismo importante, ¿sí? Entonces a veces alguien me dice, ¿por qué defendés a Rosas si era un centralista? Y sí, vuelvo a decirte, en la parábola que uno mide de un hecho histórico de una persona, uno ve todos los acontecimientos y ahí dice, bueno, me quedo con este. ¿Pero por qué? Pero obviamente que no convalido su política de tiranía, de persecuciones, que pensaba diferente, es decir, eso no lo convalido, también hay que entender la época.
hay que ubicarse en el contexto. Desde hoy obviamente lo podemos jugar fácil, ¿no? Sí. Obligarte a usar una escarapela que viva en la Santa Federación, buena salvaje unitario, es una aberración en este momento, ¿no? Sí. Entonces, la persecución, el usar los recursos de la aduana de Buenos Aires, del puerto, solamente para la provincia o para la capital, y bueno, cambió eso. Algo cambió. Algo cambió. Pero no todo lo que deseamos, ¿no? Pero sigue habiendo un centralismo importante. Totalmente. No por eso en su momento Alfonsín quiso trasladar la capital. Sí. Tenía un sentido federalista. A Viedma. Pero bueno, claro, es decir, Fracasó. Sí. bueno, yo siempre digo que la lleven a Córdoba, está en el centro, pero bueno. Omar, ha sido un placer enorme, muchas gracias. Da para mucho y abrí Sí. como muchas ventanas, ¿no? Totalmente. Pero bueno. con esto queremos motivar a la audiencia para que sigan investigando, para leer y para... que busquen y por ahí encuentran cosas que no son así como la que yo dije, ¿no? Exactamente. Yo no tengo la verdad. Para conocer por qué esta fecha es tan importante y que lamentablemente pasa bastante desapercibida. Un gusto grande, Omar. Gracias por la visita. Gracias a vos.